Muy bien, pues nos aparecieron, si ven, diversos tipos de gráficas. Algunas de ellas ustedes la conocen, por ejemplo esta, ¿verdad? Pues es de la más común prácticamente. Y bueno, la gráfica circular. Pero, ojo, no depende qué sea tu estudio o qué es lo que tú quieras representar. A partir de ahí, entonces, seleccionas una gráfica o la otra. ¿Sí? Vamos a ver que a veces, por ejemplo, en ese de los colores que les decía yo, lo puedo ciertamente representar con este tipo de gráficas, ¿verdad? Entonces, en donde cada barra representaría un color diferente y del lado izquierdo, pues se pone, si yo voy a trabajar con porcentajes o con frecuencia absoluta, 4 niños dijeron que el amarillo, 2 que el rojo, etcétera. Esa es una forma, pero resulta que yo le pregunté a todos los estudiantes o a cada estudiante que cuál era su color favorito. Entonces, recordemos que todos los estudiantes van a representar el 100%. Entonces, cuando trabajen con porcentajes eh, y que tengan el 100%, es más fácil utilizar o se representa de una mejor manera, de una forma más adecuada, utilizar una gráfica circular, porque precisamente saben que cada segmento, ¿sí? Cada rebanada, digamos, representa un porcentaje. ¿Ok? Vamos a continuar con el libro. Dice, relaciona cada gráfica con el mapa que le corresponda y completen cada título. Muy bien, tenemos entonces aquí, déjenme eliminar estas. Ay, no me permite eliminar. Ok, ni modo. Tienen aquí entonces dos gráficas. Entonces, en la primera vamos a ver, dice apellidos más frecuentes en esta tabla. ¿Cuál sería el más frecuente? Pues Hernández, ¿verdad? Porque vemos que tiene 14. Entonces, pues Hernández, coma. ¿Quién le sigue a Hernández? Pues vemos que García. Entonces, García. Y podemos elegir un tercero. ¿Quién le sigue a García? Pues sería López, ¿no? Entonces, esos son los apellidos más frecuentes. Yo lo anoto así, pero ustedes anoten lo completo. Vamos con la segunda gráfica. ¿Cuál sería el apellido más frecuente? Pues primero Rodríguez, ¿verdad? Después, ¿quién le sigue a Rodríguez? González. Y por último, o bueno, en tercer lugar más bien, Hernández, ¿verdad? Ah, bueno, está Hernández y López, ¿verdad? Empatados. Entonces, Hernández y López. Bien, ¿cómo puedo hacer yo o decir aquí que están empatados? Entonces puedo poner una frase parecida a la siguiente, donde dice apellidos más frecuentes en, pueden poner que primero está en Rodríguez, a este le sigue González y en tercer lugar quedan empatados o tienen la misma frecuencia Hernández y López. Bien, ahora, ¿a qué gráfica se refiere esta primera? Me refiero a que en la siguiente página tenemos dos mapas y en cada mapa se representa, a ver, en el primero, los apellidos más frecuentes en Latinoamérica. Entonces aquí pues los vemos. Y en la otra gráfica, más bien en el mapa 2, vemos los apellidos más frecuentes en México e incluso aquí nos dan como un resumen, ¿no? En esa tablita donde nos dice cuál es el más frecuente, cuál le sigue, etcétera. Bien, una pregunta. ¿Esta primera gráfica a qué mapa corresponde? ¿Al 1 o al 2? Coméntenme, 1 o 2.
al de México. Muy bien, que sería el mapa 2, ¿verdad? Entonces aquí sería apellidos más frecuentes en México. Ahí le escriben. Y entonces la segunda gráfica pues corresponde al primer mapa, ¿verdad? Que es de Latinoamérica, donde si ustedes los cuentan, van a ver que en primer lugar sí está Rodríguez. Y de hecho hay 6 países que tienen Rodríguez como su apellido más popular o más utilizado. Entonces, en la segunda gráfica, apellidos más frecuentes en Latinoamérica. Bien, vamos a la siguiente página. Expliquen qué representa cada uno de los sectores circulares. O sea, se están refiriendo a las gráficas. ¿Qué representan, muchachos? ¿Qué les están diciendo esas gráficas? El porcentaje, correcto. Bueno, aquí vemos que 14 no es un porcentaje. Sin embargo, obviamente que si sabemos que el ángulo de este círculo pues vale 300 o mide 360 grados, pues entonces quien construyó esta tablita tuvo que sacar a cuánto equivalía 14. Bueno, primeramente, ¿cuál es el total? ¿No? El total pues sería 14 más 1 más 2, etcétera. Entonces vamos a suponer que en total son 20. Creo que son más, pero bueno, son 20 y entonces 20 sería mi 100%. Ok, entonces 14, ¿qué porcentaje representa respecto a 20? Que 20 recordemos que es el 100%. Entonces, a partir de ahí, de que ya saben a qué porcentaje le corresponde 14 del total que eran 20, entonces ahora sí, ese porcentaje, vamos a suponer, voy a inventarme algo, que el 14 era el 60%. Ahora tendrían que sacar a cuánto equivale 60% de 360 grados. Para esto, 360 grados van a ustedes a considerar que es su 100%. Bien, entonces efectivamente sería el porcentaje, al porcentaje que corresponde en este caso, pues a los apellidos más frecuentes. ¿De dónde? Pues de México y de Latinoamérica. Eso es lo que representaron los sectores circulares o esas gráficas. C. En la primera gráfica, ¿cuál es la frecuencia mayor? ¿Cuál es el número que más se repite? Abran micrófonos o váyanme dando correcto, las respuestas para avanzar, porque hoy vamos a trabajar con 4 materias. Correcto. ¿Y a qué dato corresponde 14? Pues al apellido de Hernández, ¿verdad? Entonces el dato sería Hernández. ¿Y cuál es la frecuencia más alta en la segunda gráfica? Correcto. ¿Y cuántos países latinoamericanos están considerados? Ahí pues tuvieron que contar. Muy bien. Y después dice, ¿en cuántos de esos países el apellido más frecuente es López? Aquí tenían que contar cuántas veces está López. Correcto. ¿Qué proporción representa del total? Bien, del total dijimos que 18 sería el 100%. ¿Correcto? 11.11%. Muy bien. Que sería primero dividir 100 entre 18.
y después esa cantidad multiplicarla por 2, ¿verdad? Y les da 11.11. Y completa la frase. En México, el segundo apellido más frecuente es... ¿Cuál fue? Ajá, correcto. Mientras que en los países latinoamericanos que hablan español es... Ajá, correcto. Entonces, primero García y luego González, ¿verdad? Después les pedían, lleven a cabo un sondeo. Bueno, yo les pasé ayer la lista de los compañeros donde podían ver los apellidos de la mayoría. Y dice, elaboren en su cuaderno las tablas de frecuencia que les correspondan expresando el resultado en forma de porcentaje y de frecuencia relativa, pues con fracción decimal. Entonces, a ver, vamos a regresar a esta primera tablita que les hice al principio, donde entonces se representaban los colores, después la frecuencia. Bueno, en esa tablita que les piden a ustedes es que además de la frecuencia, se agregue también otra columna en donde se representen el porcentaje, ¿sí? Que corresponde al amarillo, al rojo, ¿sí? Bueno, en este caso, a los apellidos más frecuentes de sus compañeros y bueno, y de ustedes. Bien, una pregunta, muchachos. ¿Cuál fue el apellido más frecuente? Rodríguez también, ok. Entonces, primero, siempre hay que poner al principio los títulos. Aquí voy a poner una A de, bueno, AP, que son los apellidos. Bien, entonces sería Rodríguez. ¿Cuántas personas en total se apellidan Rodríguez? Que sería la frecuencia absoluta. Muy bien. Y después lo tenemos que representar en porcentaje. Para ello, debo de saber cuántos apellidos tomé en cuenta en total. ¿Cuántos apellidos tomaron en cuenta? Fueron 22, 44, 40 o 44 apellidos, muchachos, tomaron en cuenta. Es que hay dos compañeras que no tenían, que no tengo ahí los apellidos. 43, ok. Muy bien, entonces de ese 43 tenían que sacar a cuánto corresponde el porcentaje de 3 personas que se apellidan Rodríguez. ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Sería el 6.9, Nick? ¿9.3? A ver, me dio otro. 100 entre 43 por 3. Me dio 6.9, dijo. Ajá, sí, 6.9. Permítanme, es que están tocando la puerta. Déjenme preguntar quién es. ¿Quién? ¿Algo?
Ya, perdón, niños. Sí, sería el 6.9. Bien, lo mismo entonces tuvieron que haber hecho con todos los demás apellidos y ya teniendo este porcentaje de cada uno de ellos, era más fácil para que ustedes trazaran aquí en esta gráfica. Iban a trabajar solamente con una que correspondía a la del grupo. La de la escuela, pues esa no la podemos hacer porque no tenemos los apellidos de todos. Y entonces, pues ya aquí, por ejemplo, el 6.9, bueno, vamos a ver, vamos a suponer que es más o menos eso, ¿no? Que ya sacaron ustedes a cuánto equivale el 6.9 respecto al 100% del ángulo total de un círculo. Y entonces, podían hacer diferentes cosas. Escribir dentro de esta rebanada, pues ese apellido, ¿no? Rodríguez, y incluir ya sea la frecuencia absoluta o el porcentaje. Regularmente se suele utilizar uno u otro. Entonces, así como les presentaron al inicio de su libro, podrían poner Rodríguez, 3, ¿sí? O bien Rodríguez y después el porcentaje, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto. Y pues era así como se iba formando esa gráfica. Y por último dice, el apellido más frecuente tenían que completar esa frase. Entonces podían poner algo así de que el apellido más frecuente en el grupo de primero A es, y pues fue el que me dijeron, ¿verdad? Rodríguez, y le pueden incluso explicar Rodríguez con 2 personas que tienen ese apellido, y a le sigue y ya ponen el otro apellido con tantas personas. Y en tercer lugar está tal y tal y tal apellido que una persona lo tiene. ¿Ok? Y entonces ustedes ahí ya están explicando o leyendo qué es lo que aparece en esa gráfica. Siguiente, ¿cuál es el apellido más frecuente en este caso? Bueno, ya me dijeron que Rodríguez. Completen la frase, ok, ya más o menos les sigue cómo se podía completar. Y comparen sus resultados con los de la actividad 1, coinciden o son diferentes. Bueno, no comparamos el grupo con la escuela, pero entonces ahí no podríamos conocer esa información. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a la siguiente sesión, que es la del día de hoy. Seguimos con más estadística. Acuérdense que la estadística, muchachos, se utiliza prácticamente en todos los sectores, o sea, en todos los espacios. ¿Por qué? Porque la estadística te habla sobre cómo está alguna situación que te interese conocer. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa saber, a ver, a nivel mundial, México, ¿qué ocupará en cuanto a violencia a nivel mundial? ¿Sí? E incluso hay estudios en donde ellos analizan ciudades de México y te dicen a nivel mundial las ciudades más violentas son tales y tales, y en ese último estudio que yo escuché, pues están lamentablemente que como 8 ciudades del país. Entonces, se puede saber esto, puedes saber, a ver, cuántos niños hay en total y qué porcentaje representan los niños respecto a la población mundial. O puedes, tú conocer, a ver, de los niños, cuáles estudian y cuáles no. Y ahora, de los que estudian, a ver qué porcentaje son niñas, qué niños. Igual de los que no estudian. Y también incluso puedes, a ver, quisiera saber de los niños que no estudian, qué porcentaje los papás están separados, ¿no? O nada más cuentan con algún padre de familia a su cargo, o
pues cuáles están casados, ¿no? O en unión libre, qué sé yo. Lo que se les ocurra, pueden ustedes buscar la información y precisamente por eso es bien importante el censo que se hace. Bueno, el INEGI hace muchísimos tipos de censos. Uno del más común, pues es el que hace cada 10 años, en donde ya ven que van a cada una de nuestras casas y preguntan acerca de muchos aspectos, no solamente económicos, de infraestructura, es decir, de lo que tenemos cada uno en nuestras casas, que cuántos cuartos, que si, de qué están hechas, sino también acerca de nosotros. A ver, ¿cuántas personas viven? No, pues que tantas. ¿Qué edad tiene cada una? No, pues esto. ¿A qué se dedica cada una? ¿Qué otra cosa? ¿Cuántas personas trabajan de esta casa? Y más o menos, ¿cuánto ganan? Sí, entonces te preguntan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso le da un panorama, pues a quien lo necesita, en este caso, por ejemplo, al gobierno o a alguna institución, para saber, híjoles, hay un montón de niños que no están estudiando o hay un montón de niños con tales problemas y entonces hay que hacer campañas o hay que hacer programas que los beneficien, hay que darles este apoyo económico, etcétera. Bien, entonces aquí lo que vemos es una infografía. ¿Qué es una infografía? Pues es una imagen, básicamente, que tiene muchos dibujitos, pero que también la acompañan a esos dibujos información en palabras, en números. Esa es una infografía. Bien, acerca del Día Mundial de la Población en México. Entonces, aquí en esta infografía analizaron ustedes varios aspectos. Por ejemplo, la cantidad total de personas que hay en México, que son 119.5 millones, de las cuales 51.4 son mujeres y 48.6 hombres. También hay 60.9 personas dependientes y ellos tienen menos de 15 años de edad y de 60 años y más. Entonces, dependen, alguien los mantiene. Entonces, hay 60.9 personas por cada 100 que se encuentra en edad, o más bien que son productivas, porque te puedes encontrar en una edad productiva, pero no trabajar. Siguiente. 12.7% de las adolescentes de 15 a 19 años han tenido al menos un hijo. Fíjense, estamos hablando aquí que de cada 10 adolescentes, una o un poco más de una han tenido un hijo. Entonces, qué fuerte, pues, esta cifra. Son muchísimas. Siguiente, 3.5% de los niños, niñas y niños de 6 a 14 años de edad. Bueno, ¿qué hay ese porcentaje, no? 3.5% en total. Y 37.3% de los adolescentes de 15 a 19 años. Ok, entonces fíjense qué porcentaje de niños hay, qué porcentaje de adolescentes. Y dice, no asiste a la escuela. Ok, entonces aquí te dice que el 3.5 de los niños no asisten a la escuela. Pero fíjense cómo se multiplica ese número en los adolescentes. Entonces es muchísimos los adolescentes que pues se quedan sin estudios, ¿no? Y también eso genera muchos problemas al país, porque entonces una persona que no estudia, digo, si sigues un camino correcto, pues trabajas, ¿no? Como, pues, de lo que sea, albañil, pues haciendo como de carpintería o te pones algún negocio pequeño, etcétera. Pero está la otra cara, en donde muchos de esos niños van a delinquir y son presa fácil, pues, de grupos criminales. Entonces, eso es un gran problema para todos. Y el otro, de las y los jóvenes de 20 a 24 años de edad, 27.5% cuentan con estudios de nivel superior. Si se fijan, entonces, una infografía te dice mucho más de lo que está ahí escrito. Yo les comentaba qué significan estos números, ¿no? O qué problemas hay atrás de esos porcentajes.
Entonces, de eso se trata, muchachos, de que en la estadística nosotros no solamente vemos una tabla, tenemos que interpretarla. Es decir, esos números que están ahí, ¿qué significan? Eso es lo importante de cualquier, siempre que vean números, ya sea en tablas, en gráficas, en infografías, en estudios. Bien, ¿a qué se refiere la información? Pues a datos estadísticos, ¿no? Son datos estadísticos de la población en México. ¿Qué se conmemora y en qué fecha? Pues nos dice al inicio que se conmemora el Día Mundial de la Población en México, el 11 de julio. Después, ¿cuántos millones de personas vivían en México en el 2015? Pues nos dice al principio que vivían 119.5 millones. Y de cada 100 personas, ¿cuántas están en edad productiva? A ver, ¿qué fue lo que pusieron ahí? Porque este número no estaba, ese porcentaje, pero sí se puede sacar fácilmente. $39. Ajá, 39.1 millones de personas. Entonces, ¿cómo lo sacaste? Bueno, al 100% le quitaste 60.9 que no trabajan y entonces el resto que te quedó, pues era la respuesta. Bien, siguiente. Consideren el primer dato que muestra la infografía sobre la población total en México y la siguiente gráfica piramidal que muestra los porcentajes de la distribución de la población por sexo y por grupos de 5 años. Muy bien, no son tan claros los porcentajes aquí en realidad. Digo, si sumas 48.6 más 51.4, sí, sabes que en esta gráfica estamos todos, está el 100%. A lo que me refiero que no es muy claro es, por ejemplo, te digo, a ver, de 0 a 4 años de edad, ¿cuál es el porcentaje? Entonces, aquí abajito te muestra el porcentaje, pero pues es un cálculo, ¿no? Por ejemplo, vemos que son hombres más de 4%, más o menos, como el 4.3, porque vemos que no llega a la mitad, ¿verdad? Entonces, solamente pueden hacer cálculos, no va a ser exacto aquí. F. ¿Qué tanto por ciento representan las jóvenes de 15 a 19 años? Entonces, 15 a 19 años. ¿Qué porcentaje sería? 4.6. No, porque aquí no te está preguntando de un solo sexo. Si no te pregunta eso, quiere decir que pues es de los dos. Entonces vemos que de hombres, por ejemplo, a ver si yo lo voy a bajar hacia abajo, son más del 4, como 4.2, ¿no? Y de mujeres, vámonos con las mujeres, lo bajamos hacia abajo, vemos que también pues son más de 4. Entonces, aproximadamente, muchachos, sería el 9%. Aproximadamente. No podemos conocer el dato exacto, al menos que aquí nos lo hubieran pues puesto. Aproximadamente, a la F le faltó que también nos pusieran aproximadamente. Bueno, vamos en la G. Aproximadamente, ¿cuántas jóvenes de 15 a 19 años hay? ¿Cuántas habrá? A ver, ya vi por qué Yamilet me dio 1. Porque en la F yo tomé en cuenta a todos, ¿verdad? A todos los jóvenes, perdón, sí. Y hasta ahorita que voy viendo que dice las jóvenes, entonces era a las mujeres. Perdón, sí, estabas tú en lo correcto, Yamilet. Sí, como el como 4.2, ¿no? Porque no llega como a la mitad. 4.2, 4.3. Ok, ese es el porcentaje. Perdón. Siguiente. ¿Cuántas jóvenes de 15 a 19 años hay? Bien. Tenemos
que 119.5 representa el 100%, ¿no? Entonces vamos a sacar el 1% de 119, que sería 119.5 millones entre 100, el 100 es mi porcentaje. Eso es igual a 1.100.